Entonces vamos a ver qué es lo que cuál es el objetivo de nuestra clase. Vamos a ver si logramos avanzar esto. Bien, lo que tenemos es como objetivo proporcionar conocimientos, como les dije, los principios y parámetros fundamentales, principios, parámetros que rigen la propagación de las ondas electromagnéticas. En un caso que es específico, vamos a hablar de la atmósfera. Esto se puede extender al espacio también, ¿verdad? Eh, También estamos enfocados a la selección de los sistemas radiantes. Esto nos hace necesario que nosotros tengamos un conocimiento. eh, Aquí vamos a introducir un poco de antenas. Si usted ya llevó la clase de antenas, pues esto puede ser un poquito redundante. Y tenemos la parte de los radios, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que ocupamos? Los conceptos de los introducidos en las clases que tienen que ver con comunicaciones. eh, Aquí hay un asunto importante, ¿verdad? Que está muy vinculado con la propagación. En la actualidad, eh, usted no puede divorciar estos temas, especialmente con las últimas técnicas, ¿verdad?, que estamos usando. Por ejemplo, en los sistemas celulares están usando algunas técnicas de modulación que uno tiene que tener los conceptos de comunicaciones para poderlas asimilar. Eh, si no, tenemos que dedicar más tiempo a esto, ¿verdad?, en paralelo al estudio de la clase de propagación, debido al vínculo que hay, pero tan fuerte, eh, con la parte de las señales de radio y, digamos, la propagación, el fenómeno de propagación. Tenemos su aplicación y el cálculo al diseño de radioenlaces. Nos vamos a concentrar aquí por el tiempo. El tiempo que tenemos es bastante corto para un tema tan extenso. El tema realmente, créame, es un tema, ¿cómo les diría? Es un tema tan extenso que bien pudiera ser una especialidad, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos en la parte de comunicaciones ingenieros que son especialistas en lo que es l- el tema de radio, ¿verdad? Radioenlaces terrestres, radioenlaces satelitales, como le digo, radioenlaces para la parte de telecomunicaciones, radioenlaces para la parte de la radiodifusión. Entonces, un ingeniero pudiera ser muy profundo en estos temas, sin embargo, no manejar otros. O puede ser que el ingeniero sea, digamos, muy bueno en las redes alámbricas, digamos, pero no tener las competencias necesarias en esto. Esto hay que desarrollarlo. Ahora, la clase tiene esta ventaja de que, sinceramente, yo creo que es una de las clases que está más cerca de la aplicación práctica. Entonces, esto lo motiva a uno bastante, ¿verdad? El estudiante normalmente se siente motivado de ver que toda la teoría que se vio, todo lo que parecía que era como un exceso teórico que podíamos usar en las clases de electromagnetismo, como que eran sin propósito. Aquí se ve el propósito de ese enfoque. Por eso que los maestros no le podemos bajar. Si le bajamos, lo que estamos sacando son, pues, bueno, si que estuviéramos formando un técnico, no le exigiríamos esos niveles, no necesarios. Para eso el técnico va a tener detrás a un ingeniero que es el que va a ver todo el panorama, y del técnico solo ocupamos que vea cosas específicas. Y aparte, ¿por qué se ocupan técnicos y por qué se ocupan ingenieros? Normalmente el ingeniero es más escaso, porque es más difícil formar a alguien con ese nivel. Eh, Tiene más alcances, tiene capacidades incluso administrativas, y el técnico se espera que se enfoque en la tarea específica que dirige el ingeniero. Fíjense lo cuidado que tienen que tener ustedes de tener una actitud de dejarse enseñar y dejarse formar, y no una resistencia, ¿verdad?, a adquirir a cumplir con los currículos y a un nivel adecuado, porque entonces pudiera algunos estar pensando en que ellos van a ser un tipo de técnico, y si lo que llega a una empresa o una institución es una persona con esa mentalidad,
no va a resolver el problema. Entonces, y aparte, se le ha certificado como ingeniero, pero no da los resultados, puede resultar muy costoso o simplemente puede resultar que a usted lo quieran pagar un sueldo que más es apropiado para un técnico que para un ingeniero, producto de que el aspirante no tiene las competencias. Entonces uno tiene que cultivarse, uno tiene que estar abierto a desarrollar esas competencias y no buscar los caminos cortos. Los caminos cortos es errores que se cometen, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que a la hora del examen empiezan a agarrar exámenes resueltos y no estudian adecuadamente, lo que estudian los exámenes, no los temas. Y estiman que el maestro va a poner algo parecido, entonces se preparan para el examen más que para comprender cómo, cómo resolver un problema. Entonces, el resultado es costoso porque al momento de entrar en el campo laboral, resulta que usted no es competente. Hay formas de saber si la persona que llega, el aspirante que llega, es el que uno quiere que trabaje, si tiene las características. Y eso es producto de varios años, ¿verdad? De cultivarlas, esas características, hasta que se desarrollan. Simplemente pasar una clase no va a resolver esto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a tratar el asunto de la propagación? Entonces, aquí entra el tema que una palabra que han encontrado ustedes muy repetitiva en este tema de la propagación son los modelos. Un modelo es una aproximación de la realidad, no es la realidad. Es que la realidad puede ser muy difícil si usted quiere precisión y quiere tener algo que se ajuste, o sea, describir matemáticamente la realidad, puede ser un asunto sumamente complejo, extremadamente complejo, a tal punto que sea impráctico. O sea, que si quisiéramos hacer un análisis con todo de la realidad, no podríamos. Entonces, ¿a qué se recurre? A modelos aproximados. Los modelos aproximados nos van a permitir hacer cálculos cercanos a la realidad, pero que son más simples. Y aquí es donde entra el criterio de la ingeniería. Uno tiene que saber si ese modelo es adecuado para el problema o la situación específica. Eh, Porque si no, la gente a veces agarra cosas que encuentra ahí y las aplica. Y no, está equivocado, no corresponde a la situación específica. De ahí es donde entramos nosotros a estudiar cómo un modelo se puede ajustar a un entorno real, ¿verdad? Entonces hay cosas que sí las podemos usar. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un modelo que se ocupan para exteriores. O sea, vamos a decir que el punto de transmisión, punto de recepción, son dos puntos que están en el exterior a una distancia más o menos importante, que trabaja a una frecuencia determinada y bajo esas condiciones el modelo trabaja bien. Pero si ya trabajamos en interiores, ¿verdad? A otras frecuencias o en otras condiciones de terreno, el modelo es otro. Lo que habíamos pensado que era como universal, no es universal, es específico. Por ejemplo, una comunicación, suponga que usted tenga un problema de que tiene un submarino y quiere comunicarse con el submarino. ¿Se aplica esto? Bueno, aquí dijimos la atmósfera. El agua es otra cosa. O imagínense ustedes lo que está pasando, estas cosas que envían al espacio, estas sondas, y de pronto llega al suelo marciano un aparatito que transmite toda su información a la Tierra. Y aquí hay una situación totalmente diferente a la que estamos hablando aquí. Primero, es una atmósfera, pero es otra atmósfera, es la de Marte. Es otro análisis, otro tipo de situación. Bueno, ahí entra todo esto de los modelos, ¿verdad? O las ondas que mandamos al espacio. Hay asuntos como los retardos, los tiempos de propagación y los sistemas de comunicaciones tienen que trabajar con eso. Aparte de eso, situaciones como estas, los niveles de la señal que vamos a recibir en el caso de todo esto espacial son extremadamente pequeños.
Entonces, aquí toda la teoría de comunicaciones hay que traerla y que tiene que ver con el tema del ruido. Entonces, el tema del ruido no es algo opcional, ¿verdad? Sino que es un tema crítico en los sistemas de comunicaciones. Y cuando tenemos comunicaciones a estas espaciales, el tema es todavía más grave. Es un tema que no le interesaría al área de energía, ¿no? Es totalmente irrelevante. Aquí vamos a hablar de señales sumamente débiles, pequeñas, que incluso la electrónica eh, tiene tiene un enfoque un poquito más delicado, ¿verdad? Por ejemplo, en señales de satélite, a veces cosas que no sé si ustedes lo sabían, pero hay sistemas que incluso hay que refrigerar los receptores, porque al bajar la temperatura de los componentes electrónicos, reducimos el nivel de ruido que generan internamente los componentes electrónicos. Entonces, necesitamos equipos que trabajan a temperaturas bajas, o sea, que hay que bajarle la temperatura para poder que el ruido interior de la electrónica que genera, que es natural, no vaya eh, enmascarar la señal que nos está llegando, que es extremadamente débil, tan débil que podría compararse con el ruido natural, ¿no? Bien, entonces hay cantidad de situaciones. Nosotros tenemos que enfocarnos en la que dijimos, eh, el tema de los radioenlaces. Bien, entonces vamos a ver un poquito ya propiamente la clase, una descripción general, contenido, metodología, recursos que vamos a usar. Eh, a ver un poquito cómo ubicamos este tema de la propagación dentro de lo que es un sistema de comunicaciones. Hay algunas herramientas aquí que vamos a ocupar. Hay temas que no son familiares a nuestra carrera, por ejemplo, todo el asunto de los mapas. Eso hay todo un campo en el asunto del mapeo sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Se llama geodesia. Usted agarra el tema de geodesia y ahí surgen cosas como estas, cómo representar el relieve de un terreno y cómo posicionarlo. Aquí nos entra el tema de las coordenadas. Entonces, ustedes oyen ahí coordenadas, la gente usa de una forma muy, muy abierta el GPS, ¿verdad? Que dicen, tenemos geolocalizado algo. Bueno, el tema ese no se debe subestimar, ¿verdad? La gente habla de sistemas de coordenadas y a veces no sabe lo que está hablando, ¿verdad? Hay varios sistemas de coordenadas. Eh, a diferencia de otras épocas, que no teníamos los mapas digitales, sino que usábamos mapas de papel, de ahí viene todo ese desarrollo y ahora se ha digitalizado. Tenemos aplicaciones que nos permiten usar todos esos conceptos. Entonces necesitamos estudiar un poco más de esto. La gente que trabaja que se forma digamos, en ingeniería civil está más familiarizado con esto. Nosotros en nuestro currículum normalmente no incluimos temas sobre mapeo. Entonces tenemos que incorporar los elementos que ocupamos y de nuestro lado estudiarlo un poco más. Vivimos una época en que hay información disponible. El tema es que usted la estudie. Ahí está la información, pero si no la estudia, si no la lee, si no se dedica tiempo, aunque la tenga ahí guardada en su computador o esté en la red, no va a significar nada tener eso, ¿verdad? Hasta que uno lo lee y lo asimila, se vuelve conocimiento y necesitamos familiarizarnos con eso para poder usar otras herramientas. Aquí hay hay dos herramientas informáticas que nos van a ser útiles. Google Earth. ¿Mm? Bien, esta yo creo que la conocen, es libre, está disponible en el Internet. Hay que bajarla e instalarla. El Google Earth nos permite tener una visión, digamos, no es de tanta precisión, pero nos permite
geoposicionar y poder tener una visualización más o menos de el relieve, ¿verdad? Podemos, incluso hay algunas herramientas que tiene incorporadas que podemos permitir hacer un corte del relieve entre dos puntos y ver cuáles son los puntos más altos. Eh, Sin embargo, cuando veamos el asunto de la propagación sobre la Tierra, vamos a ver que hay algunas cosas que el Google Earth no nos permite modelar. Eh, Aquí el tema de el setting que tiene todo todos los parámetros que podemos ajustar en el Google Earth hacen que uno se familiarice con el mapeo. Es importante. Incluso podemos usar varios mapas digitales, superponerlo como capas. Es interesante todo lo que se puede hacer esto. Hay otras herramientas. De momento estas las ponemos porque son libres y usted no tiene que conseguirse ningún software propietario, pero hay software propietario que hace mucho más que esto, ¿verdad? El otra herramienta es Radio Mobile. También ustedes te lo pueden buscar, búsquenlo en la red. Necesito que lo busquen, que lo instalen en sus computadoras. Esta herramienta la vamos a ocupar y les voy a poner algunas tareas ahí para que me hagan con el Radio Mobile. Al principio, el Radio Mobile, como tiene un montón de parámetros también, todo el setting, ¿verdad? Eh, para poderlo manejar bien, uno tiene que tener algunos conocimientos previos y los que vamos a dar en la clase. Aparte de eso, hay parámetros que tienen que ver con los de un sistema de comunicación y otros que tienen que ver con la propagación. Entonces, ambos va a haber que manejarlo. Pero la mejor forma de aprender es usándolo. O sea, a medida lo vamos usando, hay cosas bien sencillas que uno le pone valores, después va profundizando en cada uno de los temas que van apareciendo ahí. Eh, es una aplicación gratuita, tiene sus limitaciones. Hay aplicaciones propietarias que son fenomenales, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, son costosas. No, eh, digamos, no está al alcance del presupuesto de un estudiante, ¿verdad? Son bastante costosas. Eh, claro, las empresas que ya tienen cierto nivel, normalmente compran las aplicaciones propietarias. Entonces uno tiene que aprenderlas a usar, pero los conceptos aprendidos aquí van a ser útiles en general. Esta herramienta es interesante porque es como un simulador. Vamos a poder ver la vida real, podríamos decir, la práctica de cómo trabajaría un ingeniero eh, para hacer un diseño, ¿no? Así que necesitamos estos dos programas en sus computadoras. ¿Ok? Otro tema es, vamos a hacer un proyecto. ¿Ok? Esto va a ser, digamos, eh, si no me pasan el proyecto, no pasan la clase. ¿Verdad? Y tiene un peso importante el proyecto. Eso lo vamos a poner eso no lo he subido donde pongo los porcentajes de evaluación que va a tener esto, pero estamos hablando que por lo menos la mitad de la clase va por aquí, al menos la mitad de la clase anda en el proyecto. El proyecto es un diseño donde vamos a aplicar todo lo aprendido y al final del curso tienen que presentarlo. Hay que formar grupos. Si somos 8, estamos hablando de grupos de 3 o 2. Tienen que formar grupos de 3 o 2. ¿Verdad? No 4, máximo 3. Y les vamos a dar un segmento del problema a cada uno y vamos a construir una red de radioenlaces eh, aplicando todo lo que hemos visto. Bien, vamos a desarrollar todos estos fundamentos de la radiación. Vamos a hacer una descripción de lo más básico de lo que es la radiación para enfocar dentro de eso el papel de la propagación. Este es cómo vamos a ir desarrollando nuestro contenido, ¿verdad? Em, bien, esto estamos repitiéndonos aquí.
Bien, dado que las antenas para nosotros son un dispositivo, es un elemento más de toda la estructura del sistema de comunicaciones. Necesitamos estudiar un poquito la antena, pero no el análisis, digamos, detallado de la antena, sino los parámetros que tiene la antena que son de particular interés para el caso de la propagación. En este caso vamos a ver las propiedades de radiación, el tipo de antenas. Necesitamos reforzar nuestros conceptos digamos, que usamos en comunicaciones. Miren, esto, yo sé que algunos lo ven, el decibelio, ¿verdad? A mí me sorprende, pero a veces alguien se gradúa, dice que sacó clases de comunicaciones, llega a un trabajo y le ponen ahí, porque no, a veces en las entrevistas de trabajo a usted le pueden poner, digamos, eh, a veces les hace una, digamos, una especie de cuestionario donde se les ponen unos problemitas así de esos tipos. Son problemas eh, sencillos cuyo fin es ver qué tan familiarizado está usted con el, con el campo de las telecomunicaciones. No, no es tanto que sea una cosa matemáticamente compleja, sino ver cómo maneja los conceptos. Aparece un decibelio por ahí y de pronto usted queda en blanco, no sabe qué es, por qué implicación. El decibelio es una cantidad práctica, los equipos, las cosas, eso es lo que usan. Entonces uno no puede agarrarlo y como decir, solo para pasar la clase y me olvido. No, es como que usted vea un voltio y de pronto le ponga un amperímetro ahí, un multímetro, y, y usted tiene que medir un voltaje y no sepa ni cómo medirlo. Un técnico supuestamente lo va a hacer fácilmente, pero el ingeniero no puede hacer trampa. Entonces, en las especificaciones, cuando compramos equipos, cuando buscamos, esta cosa va a aparecer ahí por todos lados. Entonces, es inaceptable que usted no sepa qué es esto, que es un decibelio. Si está en un campo de comunicaciones, si está en campo de energía, pues a lo mejor nunca tenga que usar eso. Ok, entonces hay unas lecturas ahí que están en el aula virtual, hay que leérselas y hay que estudiarlas. O sea que tenemos cosas paralelas que estudiar. Si usted en esto está totalmente ajeno, tiene que comerse esto y interiorizarlo, ¿verdad? O sea, siempre lo usar. Es como que usted me diga, es ingeniero eléctrico y no entiende la ley de Ohm. Pues, sería una cosa inaceptable. Ok, aquí vamos a estudiar otros temas que nos van a permitir modelar nuestro, nuestra situación del análisis. Normalmente el análisis de campos es un poco más complejo, es un poco complejo y una forma de simplificar el problema es eh, acercarnos a los conceptos de densidades de potencia, el teorema de Poynting. Todo esto es parte de sus fundamentos de electromagnéticos y ahorita son indispensables para poder aplicarlos a la vida práctica, a los sistemas prácticos. Eh, en las antenas aquí vamos a ver parámetros como el diagrama de radiación. Vamos a hablar sobre la temática de lo que son las aproximaciones, lo que hicimos campos cercanos, o sea, cerca de la antena, y lo que es lejos de la antena, que hay aproximaciones diferentes. Cerca de la antena es muy complejo. Lejos de la antena podemos simplificar el problema. Conceptos sobre las antenas, vamos a irlos desarrollando. La directividad, la ganancia, la eficiencia de la antena, el PIRE, es un concepto que usamos en propagación. La polarización, como les había mencionado antes.
las pérdidas por polarización, aquí lo vamos a tratar, pero el concepto de polarización tiene que estar bien claro, lo que es una onda plana, una onda electromagnética, todas esas cosas las traemos de las otras clases, ¿verdad? De ahí, hablando propiamente de la antena, vamos a meternos a los temas de impedancia de entrada de una antena, coeficientes de reflexión, que también lo traemos de la parte del electromagnetismo, las relaciones de onda estacionaria, entendemos lo que es una onda estacionaria, cuando vimos asuntos de onda en electromagnetismo, eso lo traemos para acá y lo pulimos un poquito más. Y de ahí desarrollamos el tema de una ecuación que se llama la ecuación de transmisión, que es el primer modelo que vamos a usar, es la fórmula de Friis, en honor al ingeniero que lo planteó por primera vez. Y aquí entra el asunto del ruido también, aunque eso lo vamos a ver muy superficial, pero lo vamos a mencionar. De ahí vamos a entrar, avanzando en el contenido, en lo que es la descripción del medio de propagación. ¿En qué medio nos vamos a ubicar? ¿Dónde estamos trabajando nosotros en nuestro problema? Medio de propagación. ¿A dónde vamos a propagar? Es sobre la Tierra, ¿verdad? Sobre la superficie terrestre. Tenemos que meternos un poco más a las características eléctricas y el efecto, no solo de las características eléctricas, sino la topografía del terreno, en qué medida pudiera provocarnos efectos sobre la señal propagada. Aquí entran los temas de reflexiones, que son importantes. Yo le decía reflexión de ondas, eso lo tenemos del electromagnetismo, pero ahorita lo estaremos enfocando a un caso práctico. Cuando lo vimos en electromagnetismo, estamos hablando de reflexiones sobre superficies lisas, planas, llega una onda, incide sobre una interfaz entre dos medios. No, aquí ya lo que tenemos es una superficie arrugada, ¿va? Quebrada. ¿Y cómo modelamos eso? Eso vamos a tratar un poco de esto. Esto es importante porque nuestros casos reales tienen que tratar con esto, ¿no? Eh, la atmósfera. La atmósfera tiene varias capas. La primera, la inmediata, se le llama troposfera. Vamos a hablar qué características tiene, las otras capas, estratosfera, ionosfera. Todo esto afecta a la propagación. ¿Ok? Y aquí entonces introducimos un tema que llamaríamos, esto tiene que ver con los modelos, ¿verdad? Los mecanismos de propagación. O sea, el problema es complejo y lo descomponemos en varias partes y a eso le llamamos mecanismos. O sea, la misma onda se puede ver como una superposición de comportamientos para poder analizar la complejidad que tenemos aquí. Las frecuencias, la frecuencia tiene un impacto importante en la propagación. No es lo mismo trabajar en microondas que trabajar en frecuencias bajas, ¿verdad? En las bandas más bajas del espectro radioeléctrico. Vamos a hablar un poquito de eso. Y aquí introducimos un tema y aquí es asunto de la ingeniería, hay que tener mucho cuidado con esto. El concepto de rayo y el frente de onda. A veces la gente dibuja una línea, este es un rayo que va aquí, dice. Eso de los rayos no es del todo real, ¿no? Es como cuando decimos rayos solares, ¿no? Realmente es un frente de onda lo que nos está incidiendo. ¿Y qué diferencia hay entre verlo de una manera o verlo de la otra? Un rayo sería así como lo que pasa con un láser, ¿verdad? Sale una línea de luz, por ejemplo. Pero las ondas electromagnéticas no son líneas de energía, son frentes de ondas. Entonces, ¿en qué medida esto incide? Este es importante al momento de hacer nuestro modelo. Bien, a partir de ahí, que ya hemos estudiado el medio, vamos a introducirnos en los primeros modelos. Decimos propagación troposférica, que es la primera capa atmosférica, la que está encima de la Tierra. O se le llama propagación troposférica, y el tema de la línea de vista. Hablamos de línea de vista cuando usted se puede poner desde la antena transmisora al punto de recepción y usted lo puede ver visualmente. ¿En qué casos es necesaria esta condición? Porque tenemos situaciones de propagación en las cuales el sitio de destino no se ve. Por ejemplo, imagínense los sistemas celulares. Usted está dentro de su casa,
usted no ve los transmisores, están lejos y ni sabe dónde está la estación base que le transmite y sin embargo usted tiene comunicación, a pesar que tiene paredes o está en un cuarto cerrado o va en el carro y pasa bajo un puente y sigue comunicándose. Eh, ¿Qué pasó con la onda electromagnética? ¿Atravesó los materiales o qué pasa? O siempre se puede. Sin embargo, a veces se mete un ascensor y se desconecta, ¿no? A veces va la señal. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo no? Eh, entonces ahí entra el tema de la línea de vista. Si esto es indispensable, sí o no. Bueno, todo depende de lo que estemos trabajando. Entonces aquí a esa propagación en la cual nosotros podemos ver en otro sitio, le llamamos propagación de espacio libre. Eh, la propagación de espacio libre sería como la que tenemos entre dos naves espaciales, ¿verdad? Está una nave y la otra, y no hay nada en medio, ¿verdad? No hay ni atmósfera, nada, espacio libre. Después vemos qué pasa con el entorno terrestre, aparece la Tierra. ¿Qué aparece con la Tierra? ¿Qué primer problema va a aparecer? Las reflexiones. Las reflexiones en la superficie terrestre pueden ser nocivas en nuestra propagación. Podríamos quererlas evitar o tenemos que saber qué impacto van a tener. Bien, y en general el problema de propagación se descompone en varios subproblemas, ¿verdad? Tenemos lo de onda de superficie, onda espacial, vamos a meternos al tema de la reflexión en la Tierra, en los fenómenos de refracción en la atmósfera. Aquí aparece algo que quizás a algunos a primera vista les va a sorprender, pero las ondas no se propagan en línea recta en la atmósfera porque no es homogénea. Al no ser homogénea, quiere decir que sus coeficientes, la permitividad, el epsilon, que le llamamos nosotros cuando vemos no es cero, como se nos había dicho, porque no es el espacio libre, es la atmósfera, y no es la del espacio libre, sino que varía y varía con altura. Entonces, el resultado es que la onda se curva. O sea, la trayectoria no es recta, no es una que es, uno vio ondas planas, tampoco son planas, son esféricas. Sea, todos estos temas los tenemos que ir viendo, ajustando todo lo que vimos en electromagnetismo a la situación real. Eh, entonces, la atmósfera tiene fenómenos, ¿verdad? Aparte, la atmósfera puede presentar otros fenómenos que vamos a ver más adelante. Eh, Fenómenos como que hay lluvias, hay nubes, hay otras cosas. Habría que ver el efecto sobre la propagación. Eh, los accidentes en la Tierra pueden resultar en cosas de estas, de que no veamos el otro sitio y que haya una montaña que se nos atraviese o la misma superficie de la Tierra, porque la Tierra es esférica, no es plana, no nos permite ver. Entonces, aquí entramos en el modelo que llamamos propagación por difracción. Eso lo tenemos que estudiar también para esos casos. Otro tema que vamos a necesitar ver es que las señales, esto es, uno no se lo espera, ¿verdad? Pero las señales no, de alguna manera no son estables, sino que se caen, se desvanecen abruptamente durante un porcentaje de tiempo. Y si ese tiempo en que la señal se viene abajo es muy grande, la comunicación es inaceptable. Entonces, normalmente nosotros hablamos, hay una palabra que vamos a usar en todos los sistemas de comunicaciones, no solo por estas razones de propagación. Claro, en propagación es ineludible tratarlo, pero no solamente en eso. Y es un concepto que se llama disponibilidad. La disponibilidad lo que nos está diciendo es el porcentaje de tiempo que la comunicación está arriba, ¿verdad? El que realmente está sobre el tiempo total. Digamos, usted agarra un mes y durante el mes resulta que se cayó 3 días la comunicación, ya sumado todos los tiempitos, ¿verdad? Se cae. Y le sale que usted tiene una comunicación que solo funciona durante el 99% del tiempo total que estamos analizando, o el 98%,
o el 80%. Bien, ¿qué es lo que el criterio de disponibilidad en telecomunicaciones? Normalmente es del 99.99 o más, 99.9999. Entonces, uno diseña el sistema de manera que la probabilidad que el sistema se venga abajo sea de 0.001% o 0.001, dependiendo. Eso tenemos que convertirlo en criterios de diseño por los fenómenos que se van a dar en la atmósfera. Entonces, en la atmósfera se dan fenómenos extraños. Como les dije, la señal se viene abajo. ¿Por qué ocurre eso? Es un fenómeno de la propagación del campo, los campos en la atmósfera, cómo se comportan. Tenemos modelos para escribirlo, para poderlo estimar qué tan probable es. Hay varias razones. La atmósfera misma para producir eso. Una lluvia, dependiendo de la frecuencia, pudiera producir cuánto dura una lluvia y cuánto cubre una lluvia. Entonces, me baja la señal durante un tiempo y yo tengo que ver cómo estimo esto. Entonces, ahí también trabajamos con modelos que nos permiten estimar la probabilidad de que ocurra una lluvia que dure tanto y que sea de una extensión de tanto y de una gota que es de un grosor de tanto, o sea, una intensidad de lluvia. Bueno, ustedes saben, hay lluvias que son suaves, lluvias que son más fuertes, y una lluvia suave también no me afecte tanto como una lluvia grande. Entonces, ¿qué tanta probabilidad hay de que la señal se me venga abajo por una lluvia? En qué tan probable es. Eso hay que meterlo, hay que modelarlo también. La lluvia, la absorción de la atmósfera absorbe los gases. Las reflexiones también tienen un impacto. Entonces, todos estos fenómenos están dentro de la categoría que vamos a llamar desvanecimiento. Si esto no lo hemos considerado, digamos, nuestro diseño no sirve, ¿no? Porque esto va a pasar. Necesitamos modelar esto para prevenirlo. Vamos a prevenir y eso implica que pues necesitemos antenas diferentes, trabajar en otra frecuencia, meter una repetidora más o no sé, dependiendo de lo que se trata. Y entraríamos ya con todos los criterios a lo que sería el cálculo de radioenlaces. Entonces aquí la idea es que ustedes en su proyecto hagan un cálculo en el cual escogieron todo. Les dice que los sitios, si ustedes escogen la frecuencia, escogen las antenas, escogen los equipos de radio, todo el asunto, y si no les da, deciden poner otra repetidora más y bueno, hacen el cálculo, ven la topografía, usan todas las herramientas, y finalmente les va a producir un cálculo. Vamos a ver cómo se hace eso, ¿verdad? Aquí ya la parte ya se va volviendo todavía acercando más a la realidad. Decimos qué potencias se van a transmitir, hacemos aplicar todas las fórmulas para desarrollar eso, ¿no? Esto, digamos, este es casi el clima del tema, ¿no? De ahí tenemos otras cosas, a veces, estos ya son adicionales, ¿verdad? Eh, pues resulta que hay un obstáculo y tenemos que ver cómo nos lo saltamos y podemos usar espejos, ¿verdad? Algunas técnicas, estas son unas técnicas adicionales. Lo vamos a ver, es un modelo bien sencillo de calcularlo. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito ya no de esos son métodos de predicción, que es no digo si el tiempo lo permite. Hay algunos métodos aquí, ¿verdad? Para hacer esto. Es para los punto multipunto, especialmente para sistemas celulares. Esto es lo que se usa. Normalmente se tiene software para esto. La aplicación de radio mobile tiene un modelo ahí para punto multipunto. Si nos queda el tiempo, lo podemos usar. La herramienta todo se llama radio mobile, o sea que está en comunicaciones móviles. Bien, entonces hay una variedad de tópicos, como ustedes verán. Yo estoy hablando bien rápido de todos estos temas porque los vamos a desarrollar en cada momento. Algunas cosas vamos a tocar temas brevemente. Entonces ustedes tienen que consultar referencias más detalladas. ¿Qué ocupamos? Hay diferentes temas, la ecuación de las ondas de radio, todo el fundamento de Maxwell lo ocupo, aquí lo ocupamos. El tema de polarización, ¿verdad? Tiene que estar clarísimo como el agua.
Ustedes hablan de polarización de una onda, o cuando hablan de una onda plana, inmediatamente tienen sus imágenes mentales ahí. Los conceptos básicos tienen que tener, ¿no? ¿Ok? Tienen que estar. Las características de los medios de transmisión, eso vamos a repasar un poquito, sus fenómenos. Estos temas de factor K lo vamos a desarrollar, el radio equivalente a la Tierra, pérdidas del espacio libre, todas esas las vamos a desarrollar. Eh, entonces, todo la teoría de campos y de ondas del electromagnetismo es esencial, ¿verdad? Ese es sobre lo que nos vamos a subir. Asuntos de estadísticas, teoría de probabilidades, también necesitamos manejar eso. Matemáticas aplicadas, todo el asunto matemático, tenemos que estar bien en eso. Y con esas bases vamos a poder construir ¿cómo se llama? Nuestra clase. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la próxima.